Mañana firmaré las capitulaciones matrimoniales y una semana después la echaremos de su propia empresa. Me detuve tan bruscamente que mi tacón golpeó el suelo de mármol más fuerte de lo debido. El sonido resonó en las altas paredes de la mansión. Cruzó el vestíbulo vacío y desapareció en algún lugar bajo la lámpara de araña de cristal. Por una fracción de segundo, estuve segura de que las personas sentadas en el despacho me habían oído y abrirían la puerta de inmediato. Sin embargo, nadie salió. En su lugar, resonó la risa de mi prometido, Rodrigo. Esa misma risa cálida y tranquila que apenas una hora antes había acompañado los brindis por nuestro futuro. Cada historia tiene su principio. Esta empieza como muchas otras, pero no terminará como piensas. Esta vez no había ternura en él. Había satisfacción. Me quedé inmóvil en la entrada del pasillo lateral, apretando la correa de mi bolso con tanta fuerza que me dolían los dedos. Intentaba convencerme a mí misma de que había entendido mal sus palabras. Tal vez estaba hablando de otra persona. Quizá era una broma de mal gusto sobre una de las empresas con las que colaboraba. Entonces habló Cayetana de la Vega, su madre. No basta con echarla, dijo con un tono frío. Tenemos que asegurarnos de que todos crean que ella misma llevó la sociedad a la crisis. Sentí como todo el calor abandonaba mi cuerpo. No hablaban de otra persona, hablaban de mí. Faltaban menos de 12 horas para la boda. Apenas 30 minutos antes, estaba sentada con ellos en una larga mesa en el invernadero de la mansión en La Moraleja. A nuestro alrededor había altos arreglos de rosas blancas. Las velas se reflejaban en las copas de cristal y los camareros se movían casi sin hacer ruido entre los invitados. Cayetana había propuesto un brindis, diciendo que siempre había soñado con una hija como yo. Rodrigo me había besado la mano. Alonso Navarro, su mejor amigo y el organizador de nuestra boda, bromeaba diciendo que, tras meses de preparativos, conocía el horario de mi día mejor que yo misma. Todo parecía perfecto. El vestido de novia colgaba en la suite de un hotel en el centro de Madrid. La peluquera debía llegar a las 9 de la mañana, la maquilladora media hora después. La ceremonia estaba programada para la 1 de la tarde en un palacio cerca de Aranjuez. Los invitados habían viajado desde toda España y algunos de los socios comerciales de mi empresa ya pernoctaban en el hotel. Debería haber estado pensando en las flores, la música y el primer baile. En lugar de eso, estaba parada frente a la puerta del despacho, escuchando cómo mi futuro marido planeaba apoderarse de la empresa que había heredado de mi padre. Había vuelto a la mansión solo a por mi abrigo. Lo había dejado en el respaldo de una silla en el invernadero. Me di cuenta apenas unos minutos después de salir, cuando el chofer encendió el aire acondicionado, y sentí frío en los hombros. Podría haberlo dejado pasar. Podría haber pedido al personal que me lo llevaran al día siguiente. Sin embargo, por alguna razón pedí dar la vuelta. La puerta principal de la mansión no estaba bien cerrada. Entré sola, convencida de que la mayoría de los invitados ya se habían marchado y los residentes se habían retirado a descansar. Ahora sabía que esa pequeña casualidad había salvado todo por lo que había trabajado durante los últimos años. Valeria sigue creyendo que las capitulaciones sirven para proteger a ambas partes, dijo Rodrigo. Las leerá, pero no querrá armar un escándalo antes de la boda. Ella siempre lee los documentos, señaló una tercera voz. Reconocía a Alonso. Durante el último semestre me había enviado decenas de mensajes al día. Preguntaba por la elección del menú, la disposición de las mesas, el transporte de los invitados y el color de la decoración. Me llamaba la novia más sensata con la que había trabajado jamás. Ahora sonaba como un completo desconocido. Por eso no podemos entregarle todo en un solo archivo, continuó. El poder de representación irá entre los anexos. Junto a él, la resolución para otorgar a Rodrigo el derecho a representarla en las juntas de accionistas. ¿Y el consentimiento para la venta de participaciones?, preguntó Cayetana. Al final, firmará una quincena de páginas. Con tantos preparativos no recordará qué vio exactamente. Mi respiración se volvió superficial. Durante 6 años había trabajado como abogada especializada en fraudes corporativos. Había representado a dueños de empresas engañados por sus socios, miembros del consejo de administración y, a veces, por su propia familia. Había visto contratos con cláusulas ocultas. Había visto resoluciones falsificadas. Había visto poderes presentados como simples anexos. Nunca imaginé que alguien intentaría usar esos mismos métodos en mi contra durante mi propia boda. Lentamente saqué el teléfono del bolso, bajé el brillo de la pantalla y activé la grabación. No podía permitirme una reacción emocional. Si hubiera entrado en el despacho a exigir explicaciones, lo habrían negado todo al instante. Habrían destruido los documentos, borrado los archivos y calificado la conversación como una broma sacada de contexto. En mi profesión regía una regla fundamental. Primero asegura las pruebas. Solo después revela que conoces la verdad.
El 40% de las participaciones le dará a Rodrigo una posición fuerte, dijo Cayetana. Pero todavía no es suficiente para tomar el control de la directiva. No tiene que tomarlo de inmediato, respondió Alonso. Primero prepararemos las transferencias. ¿Qué transferencias?, preguntó Cayetana. 3 pagos para empresas de consultoría, por un total de 18 millones de euros. Todos estarán esperando la autorización de Valeria. Sentí un nudo en el estómago. 18 millones de euros. Una cantidad lo suficientemente grande como para disparar las alarmas del banco, inquietar a los inversores y provocar preguntas inmediatas del Consejo de Administración. ¿Y si no las aprueba?, preguntó Cayetana. Las aprobará, respondió Rodrigo. Después de la ceremonia habrá una breve presentación para la Junta. Le diré que es una sorpresa para los empleados. Iniciará sesión en el sistema en el ordenador que habremos preparado y entonces. Alonso aprovechará la sesión abierta, completó él. Cerré los ojos. En el programa de la boda efectivamente había un punto titulado Sorpresa corporativa. Alonso me había explicado que los empleados habían preparado un vídeo con felicitaciones y que aparecería una breve presentación en la pantalla. No me había parecido sospechoso. ¿Por qué iba a dudar del hombre con el que pensaba casarme en unas horas? Luego enviaremos información anónima al Consejo de Administración, continuó Rodrigo. Los documentos mostrarán que Valeria intentó desviar fondos a sociedades pantalla. El Consejo la suspenderá, dijo Cayetana, y tú te presentarás como el hombre que intenta salvar la empresa de un escándalo. Por un momento reinó el silencio en el despacho. Luego se oyó el delicado tintineo de las copas. Brindaban por su propio plan, por mis participaciones, por la empresa que yo había reconstruido durante 5 años tras la muerte de mi padre. Cuando me hice cargo de Ríos Tecnologías, la sociedad estaba en crisis. Los 2 clientes más grandes habían rescindido sus contratos. El banco se negaba a aumentar la financiación y parte del consejo sugería vender a un fondo extranjero. Trabajé más de 12 horas diarias. Llevé a cabo una reestructuración, reemplacé a parte del equipo directivo y convencí a los inversores de una nueva estrategia. Rodrigo apareció en mi vida un año después. Decía que admiraba mi independencia. Ahora comprendía que durante todo ese tiempo había estado observando algo completamente distinto. Una oportunidad. Solo hay un problema, habló Alonso. Las cámaras de seguridad. Me quedé helada. Las cámaras de seguridad, repitió Cayetana. La empresa de vigilancia instaló equipos nuevos. Hay cámaras en el vestíbulo, en el camino de entrada y en el acceso de servicio. En el despacho no hay cámaras, respondió Rodrigo. ¿Estás seguro? Lo he comprobado. Tenía razón. En el despacho no había ninguna cámara visible. Sin embargo, no sabía que la empresa de seguridad que prestaba servicio en la mansión pertenecía a un holding del que yo era la accionista mayoritaria. Cayetana la había elegido por recomendación de Rodrigo, convencida de que era un simple proveedor externo. Tras un reciente intento de robo, se había instalado en el despacho un módulo de alarma adicional. Su función era grabar sonidos al detectar actividad inusual o al iniciar una prueba técnica. Justo esa noche se estaba realizando una prueba. Si el sistema funcionaba correctamente, toda la conversación se estaba guardando en un servidor seguro. Tenía que comprobarlo. Retrocedí con cuidado. Cada paso me parecía demasiado ruidoso. Pasé junto al gran espejo, la mesa con el ramo de rosas y la cómoda sobre la que descansaba nuestra foto de compromiso enmarcada. En la fotografía, Rodrigo me abrazaba y miraba a la cámara con una amplia sonrisa. Esa misma mañana creía conocer al hombre que estaba a mi lado. Ahora sabía que solo conocía el papel que interpretaba para mí. Salí al camino de entrada y cerré la puerta tras de mí. El aire frío de la noche me permitió respirar, pero hasta que no estuve en el coche no noté que me temblaban las manos. No lloré. No tenía tiempo para eso. Miré el reloj del salpicadero. Eran las 22:23. Faltaban 14 horas y 37 minutos para la ceremonia. Marqué el número de Héctor Salgado, el director de la empresa de seguridad. Respondió al segundo tono. Buenas noches, señora Valeria. Héctor, necesito el registro completo de la mansión de los de la Vega de las últimas 2 horas. ¿Ha ocurrido algo? Asegura el despacho, el vestíbulo, la entrada principal y el acceso de servicio. No informes a la dueña de la casa ni a nadie del personal. Su voz se volvió inmediatamente más seria. Entendido. Comprueba también si el módulo de sonido estaba activo. Se activó a las 21:58 durante una prueba de instalación. Cerré los ojos. La grabación existía. Crea 2 copias y transfiere una a un servidor externo. Me ocupo de ello de inmediato. Miré las ventanas iluminadas de la mansión. En el despacho aún había luz. 3 personas probablemente estaban discutiendo más detalles de su plan, convencidos de que la futura novia dormía plácidamente en la suite del hotel. Héctor,
Una cosa más. Dígame. Inicia el protocolo de emergencia. Se quedó callado un instante. ¿Se refiere a la ceremonia de mañana? Sí. ¿Debemos cancelarla? Miré la pantalla del teléfono. Rodrigo me había enviado un mensaje. Buenas noches, futura esposa. Mañana empezamos una nueva vida. Lo leí 2 veces. Luego desactivé la vista previa de notificaciones. No respondí. No canceléis nada. ¿Debo entender que la ceremonia se celebrará según lo previsto? Los invitados llegarán. Sonará la música. Don Rodrigo estará en el altar. ¿Y usted? Volví a mirar la casa en la que estaban planeando arrebatarme mi empresa, mi apellido y mi reputación. Yo también estaré allí, dije con calma. Solo que el final será distinto al que imaginan. No canceles la boda. Tienen que creer que sigues sin sospechar nada. La voz de Beatriz Vargas sonó tan firme que por un momento olvidé el temblor de mis manos. Estaba sentada en el coche aparcado a unos cientos de metros de la mansión de los de la Vega. No quería detenerme directamente frente a la verja. Rodrigo conocía mi coche, al igual que los guardias de seguridad y los vecinos de Cayetana. Si alguien me veía parada demasiado tiempo frente a la casa, podrían empezar a hacer preguntas. Y lo último que necesitaba ahora era despertar sospechas. ¿Quieres que mañana aparezca de verdad en el altar? Pregunté. Quiero que Rodrigo se comporte exactamente como lo ha planeado, respondió Beatriz. Si cancelas la ceremonia esta noche, empezará a borrar mensajes, documentos y el historial de inicios de sesión. Alonso puede destruir los archivos preparados, y Cayetana llamará a los bancos y a los socios antes de que podamos advertirles. Apoyé la cabeza en el reposacabezas. Beatriz era mi amiga desde la universidad, pero ante todo era una de las mejores abogadas especializadas en delitos económicos que conocía. Llevaba casos de facturas falsas, adquisiciones hostiles y falsificación de actas del consejo. No hablaba dejándose llevar por las emociones. Si me aconsejaba dejar que Rodrigo continuara, significaba que tenía una razón para ello. Tengo una grabación en el teléfono, dije. Se escucha la cantidad, las transferencias planeadas y los poderes ocultos. Eso es muy importante, pero no es suficiente. Al fin y al cabo, han descrito todo ellos mismos, y mañana dirán que bromeaban o que hablaban de un escenario empresarial hipotético. Alonso afirmará que estaba preparando simulaciones para un cliente. Cayetana dirá que malinterpretaste la conversación, y Rodrigo se presentará como el prometido acusado unas horas antes de su boda. Sentí un sabor amargo en la boca. Exactamente así podrían comportarse. Rodrigo tenía un talento inusual para convertir preguntas sencillas en pruebas de la falta de confianza de alguien. Cuando le preguntaba por su empresa de consultoría endeudada, decía que lo trataba como a un sospechoso. Cuando quería ver los detalles de las capitulaciones propuestas, respondía que los sentimientos no deberían requerir auditorías. Solo ahora comprendía que no eran reacciones espontáneas. Era un método. ¿Qué necesitamos?, pregunté. El original de la grabación del sistema de seguridad, una copia de los documentos que pretenden colarte, la confirmación de que las transferencias realmente han sido preparadas y los rastros que indiquen quién las introdujo en el sistema. Miré el reloj del salpicadero. Eran las 22:37. Faltaban 14 horas y 23 minutos para la ceremonia. Héctor está asegurando las cámaras, dije. Llamaré a Clara Mendoza, la directora financiera. Sí, si hay transferencias por 18 millones esperando en el sistema, ella las encontrará. No le cuentes toda la historia por teléfono, advirtió Beatriz. Dile solo que sospechas de un intento de transacción no autorizada. En esta fase, cada persona adicional aumenta el riesgo de filtraciones. Confío en Clara. Yo también. Pero ahora no se trata de confianza, se trata de controlar la información. Antes de que pudiera responder, la pantalla del teléfono se iluminó. Rodrigo llamando. Durante un momento me quedé mirando su nombre. Apenas una hora antes, habría contestado sin dudarlo. Ahora el teléfono parecía formar parte de una prueba cuyas reglas desconocía. Es él, dije. Contesta. ¿Qué le digo? La verdad, pero no toda. ¿Estás cansada? Vuelves al hotel y piensas en la ceremonia de mañana. No menciones el despacho. Cambié de llamada. Hola, dije, intentando darle a mi voz un tono normal. ¿Dónde estás?, preguntó Rodrigo. No empezó preguntando si había llegado a salvo. No me deseó buenas noches. Quería saber dónde estaba. De camino al hotel. ¿Tardas tanto? Miré por el espejo retrovisor. La calle detrás de mí estaba vacía. Di la vuelta a por el abrigo. Al otro lado se hizo el silencio. Duró quizás un segundo, pero bastó para que sintiera la tensión. ¿Volviste a la casa?, preguntó. Me acerqué a la verja y decidí que no iba a despertar al personal. Lo recogeré después de la ceremonia. Volvió a guardar silencio. La puerta principal estaba abierta, dijo finalmente.
No fue una pregunta. No lo comprobé, respondí. Estaba cansada. Además, tengo otro abrigo en el hotel. Escuché su leve exhalación. Claro. Mi madre vio tu coche en las cámaras y se preguntaba si habías entrado. Así que ya habían revisado las cámaras de la entrada. Tenía que mantener la calma. Podría haberme llamado. No quería molestarte antes de la boda. Casi me echo a reír. Cayetana no quería molestarme. Una hora antes estaba discutiendo cómo apartarme de mi propia empresa, pero consideraba que una llamada pasadas las 10 de la noche era cruzar una línea. ¿Todo bien?, preguntó Rodrigo. Por supuesto. Solo estoy cansada. ¿No estás nerviosa? Toda novia se pone un poco nerviosa. Espero que no planees fugarte. Se rió. Era la misma risa que había escuchado tras la puerta del despacho. No después de lo que ha costado la ceremonia, respondí a la ligera. Rodrigo pareció tomarlo como prueba de que yo no sabía nada. Por eso te quiero, dijo. Siempre sabes mantener la sensatez. Apreté los dedos alrededor del volante. ¿Querías algo en particular? Sí, sobre los documentos. Claro. ¿Qué documentos? Las capitulaciones y unos trámites relacionados con las participaciones. El abogado envió la versión final. Mi madre cree que deberíamos cerrar el tema antes de la ceremonia. Son casi las 11 de la noche. Iré por la mañana, a las 8:30. Tomaremos un café y lo firmaremos todo con calma. Él sabía que a las 7 llegaría la peluquera, media hora después la maquilladora, y luego el fotógrafo y mi dama de honor. A las 6:30 tendría muy poco tiempo, y el caos empezaría a crecer a mi alrededor. Era exactamente lo que querían. De acuerdo, respondí. Claramente no esperaba que aceptara tan fácilmente. No quiero que tu madre se pase toda la ceremonia pensando en cláusulas. Rodrigo soltó una carcajada de alivio. Sabía que lo entenderías. Llevaré todo el papeleo. Son solo un par de firmas. Un par de firmas que debían quitarme el control de mi empresa. Estaré esperando, dije. Buenas noches, futura señora de la Vega. Buenas noches. Colgué y me quedé mirando la pantalla oscura durante unos segundos. Beatriz seguía esperando en la otra línea. ¿Lo has oído?, pregunté. Sí, estaba comprobando si habías entrado en la casa. Que Cayetana haya visto tu coche en las cámaras significa que debemos actuar más rápido. De momento se lo ha creído, pero puede seguir investigando. Vendrá a las 6:30. Perfecto. Nos traerá exactamente los documentos que buscamos. Suspiré. ¿Tengo que fingir que los firmo? Solo firmarás el acuse de recibo, siempre y cuando lo preparemos de forma segura. Copiaremos todas las demás páginas y las marcaremos. Necesitamos documentar qué intentaba entregarte exactamente. ¿Y si me vigila mientras firmo? Entonces usaremos la presión del tiempo en su contra. Será él quien tenga prisa. Al terminar la llamada, marqué el número de Clara. Contestó a los 2 tonos. Valeria, deberías estar descansando. Cambio de planes. Necesito tu ayuda. Su tono se volvió serio de inmediato. ¿Qué ha pasado? Comprueba todas las transferencias creadas en el sistema de la empresa en los últimos 7 días, especialmente las operaciones que esperan mi firma. ¿Qué cantidad busco? Unos 18 millones de euros, probablemente divididos en 3 pagos. Se hizo el silencio al otro lado. ¿Cómo lo sabes? Te lo explicaré más tarde. ¿Las bloqueo? Primero encuéntralas. Asegura el historial de inicios de sesión y no contactes todavía con el departamento informático. Entendido. Necesito 15 minutos. Arranqué en dirección al hotel. Madrid estaba iluminada, pero más tranquila de lo habitual. Pasaba junto a edificios de oficinas cerrados, autobuses nocturnos y los últimos clientes que salían de los restaurantes. Para todos a mi alrededor era una noche normal. Para mí, cada minuto me acercaba al momento en que tendría que mirar a los ojos al hombre que intentaba usar nuestra boda como herramienta para una adquisición corporativa. El teléfono sonó cuando entraba en el garaje subterráneo. Tengo la grabación, dijo Héctor. Detuve el coche. Toda la conversación, imagen y sonido. El sistema inició la grabación a las 21:58. En el despacho estaban la señora de la Vega, don Rodrigo y don Alonso Navarro. ¿Se escuchan los detalles? Sí. Hablan de poderes, transferencias, de apartarla a usted de la dirección y de una presentación planeada durante el banquete. Cerré los ojos. Ya no era solo la grabación de mi teléfono. Tenía un registro independiente del sistema que ellos mismos usaban. Asegura el original, dije. Ya he creado 2 copias. Una está en un servidor externo, la otra en una unidad almacenada fuera de la mansión. ¿Quién más tiene acceso a ellas? Solo yo. Tráeme una copia al hotel antes de las 6 de la mañana. Allí estaré. Cuando salí del coche, llamó Clara. He encontrado 3 transferencias, dijo sin saludar.
Un total de 18 millones de euros. La suma coincidía perfectamente. Los destinatarios, 3 nuevas empresas de consultoría. Todas se añadieron al sistema ayer por la tarde. Las transferencias esperan tu firma electrónica. ¿Quién las preparó? Se utilizó la antigua cuenta técnica de la directiva. El problema es que fue desactivada hace 3 meses, o sea que alguien la volvió a activar. Sí, e intentó ocultar el cambio en los registros. No bloquees las transferencias. Valeria, estamos hablando de 18 millones. Lo sé. Configura una alerta silenciosa. Quiero recibir una notificación con cada intento de autorización. Clara guardó silencio. ¿Quieres ver quién intenta aprobarlas? Exactamente. ¿Tiene esto algo que ver con Rodrigo? Miré el ascensor que llevaba a la suite donde colgaba mi vestido. Mañana te lo explicaré todo. Arriba ya me esperaba Beatriz. Había desplegado sobre la mesa 2 ordenadores portátiles, un escáner, sobres de pruebas en blanco y una carpeta con los contratos enviados previamente por el bufete. Tenemos las cámaras, las transferencias y una reunión matutina con Rodrigo, dije. En ese caso, también tenemos un plan. ¿Cuál? Beatriz deslizó hacia mí un papel en blanco titulado Acuse de recibo de documentos. Dejaremos que crea que ha conseguido exactamente lo que quería. Miré el reloj. Eran las 23 horas. Faltaban 14 horas exactas para la ceremonia. ¿Y después? Preguntó. Beatriz levantó la vista. Después, él mismo nos traerá la prueba de que desde el principio no tenía intención de casarse. Mi teléfono vibró en la mesa. Un mensaje de Rodrigo. Duerme tranquila. Mañana todo será nuestro. Lo leí 2 veces. Aún no sabía lo mucho que se equivocaba. Firma aquí, aquí y en la última página. En 10 minutos habremos zanjado este asunto. Rodrigo dejó la carpeta negra sobre la mesita y sonrió con tanta naturalidad como si hubiera traído la cuenta de un restaurante, y no los documentos que le permitirían tomar el control de mi empresa. Eran las 8:32 de la mañana. Tras los ventanales panorámicos de la suite, Madrid apenas despertaba. Una neblina grisácea flotaba sobre los tejados. Los primeros autobuses circulaban por las calles, y las luces de los edificios de oficinas se iban apagando poco a poco. En una silla junto a la ventana colgaba mi vestido de novia, cuidadosamente cubierto por una funda. Al lado estaban las cajas con los zapatos, el ramo de prueba y el horario del día detallado por Alonso casi al minuto. Según su programa, ahora debería estar tomando café, escuchando música relajante y preparándome para el día más importante de mi vida. En lugar de eso, estaba sentada frente al hombre que intentaba usar este día para apoderarse de mi patrimonio. Dijiste que el bufete enviaría los documentos, señalé. Los envió, respondió Rodrigo. Pero mi madre pidió que imprimiéramos la versión definitiva. Ya sabes lo poco que confía en los medios electrónicos. Se quitó el abrigo y lo dejó sobre el respaldo del sillón. Lucía impecable. Camisa clara, pantalones oscuros, el pelo perfectamente arreglado. De no haber escuchado la conversación en el despacho, podría haber considerado su visita matutina como el gesto atento de un prometido. Ahora me fijaba en cada detalle. En la forma en que acercó la carpeta hacia mí, en sus dedos sujetando la esquina inferior de los documentos, en las breves miradas que lanzaba al reloj. Rodrigo tenía prisa. Eso me daba ventaja. ¿Café? Pregunté. Con gusto, pero más tarde. En un momento empezará todo el alboroto. Precisamente por eso te vendrá bien un café. Me acerqué a la cafetera situada junto a la pared. En el reflejo del espejo vi cómo Rodrigo abría la carpeta y contaba rápidamente los folios. Beatriz estaba en la habitación de al lado. Oficialmente se había marchado media hora antes. En realidad, había pasado a la suite contigua conectada por una puerta interior. Sobre la mesa tenía un portátil que recibía la imagen de una pequeña cámara apuntando a nuestra mesita. No se trataba de grabar en secreto una conversación privada por morbo. Teníamos que documentar qué páginas había traído Rodrigo y en qué orden intentaba obtener mi firma. Héctor había entregado la copia de la grabación de la mansión unos minutos pasadas las 5. El original estaba asegurado en el servidor de la empresa de vigilancia. Beatriz revisó los fragmentos más importantes y confirmó que los rostros y las voces de los 3 eran reconocibles. Teníamos la prueba del plan. Ahora necesitábamos los documentos. Puse la taza frente a Rodrigo. Gracias, dijo sin siquiera mirarla. Empecemos por las capitulaciones. Me senté y abrí la primera página. Es la misma versión que recibí ayer. Casi la misma. Casi es un término bastante amplio cuando se trata de un acuerdo patrimonial. Rodrigo sonrió con forzada paciencia. El bufete corrigió algunos detalles técnicos. No ha cambiado nada importante. Pasé la primera página. Los nombres de las partes coincidían.
las cláusulas básicas sobre el patrimonio personal también. Los cambios no empezaban hasta la 7ª página, donde aparecía una disposición sobre las participaciones en Ríos Tecnologías. El documento estipulaba que, tras contraer matrimonio, Rodrigo tendría derecho al 40% de los beneficios derivados del aumento de valor de la empresa. Sonaba inocente. En realidad, los párrafos siguientes ampliaban ese derecho a votar en las juntas de accionistas y a participar en las decisiones sobre la venta de activos clave. Esta cláusula no estaba antes de que. Rodrigo se inclinó sobre el documento donde señalé el párrafo sobre el derecho a representarme en asuntos relacionados con las participaciones. Es solo una garantía en caso de que tú no estés disponible. Tengo un equipo de directivos, apoderados y un consejo de administración, y después de la boda también tendrás a un marido. Lo pronunció suavemente, casi con ternura. Hasta hace poco, una frase así me habría desarmado. Ahora veía que cada emoción era una herramienta. No necesito un marido para tomar decisiones en la empresa, respondí. Por un instante, apretó la mandíbula. Valeria, no empecemos este día discutiendo. Leer documentos no es discutir. Lo sé. Solo quiero que nos demostremos confianza mutua. Apoyé las manos en la mesa. La confianza no consiste en firmar anexos desconocidos. Rodrigo miró el montón de folios. Los revisaremos juntos. Tomó la siguiente parte de los documentos y empezó a pasar las páginas más rápido. Aquí está el acuse de recibo. Aquí el consentimiento para la actualización de datos. Más adelante, la información para el banco. Y al final, el poder técnico. ¿Técnico? Necesario para que pueda representarte en nuestros asuntos patrimoniales comunes. Tomé el folio en la mano. El título sonaba inofensivo. Poder de representación para trámites organizativos. El contenido era mucho más amplio. El documento permitía a Rodrigo participar en juntas de accionistas, hacer declaraciones en mi nombre y aprobar resoluciones sobre cambios en la estructura de la empresa. En la última página encontré la frase que lo confirmaba todo. El presente poder mantiene su validez hasta su revocación por escrito, independientemente de la disolución del vínculo matrimonial. Esto no es un poder técnico, dije. Así lo denominó el abogado. ¿Qué abogado? Rodrigo dudó. El abogado Arturo Villanueva. Conocía a Villanueva, asesoraba a la empresa familiar de los de la Vega, pero no había participado en la redacción de nuestras capitulaciones. El borrador oficial lo estaba elaborando un bufete de Madrid, elegido conjuntamente por ambas partes. ¿Por qué el abogado Villanueva está modificando un documento redactado por otro despacho? Mi madre le pidió que lo revisara. Sin informarme, es solo una segunda opinión. Dio un sorbo al café, aunque antes había dicho que no tenía tiempo. Los nervios empezaban a hacerle perder el control. Rodrigo, ¿ha visto Cayetana estos documentos? Por supuesto. Quería asegurarse de que ambos estuviéramos protegidos. ¿Y Alonso? La taza se detuvo a mitad de camino hacia sus labios. ¿Qué tiene que ver Alonso con las capitulaciones? Te pregunto si las ha visto. No, ¿por qué iba a verlas? Mintió sin pestañear. La grabación del despacho mostraba cómo Alonso discutía el orden de las páginas, el poder oculto y la forma de usar mi firma. Asentí, fingiendo que aceptaba la respuesta. Bien, sigamos leyendo. Durante los siguientes 10 minutos, analicé cada página. Rodrigo intentaba acelerar. Señalaba los lugares para firmar, saltaba los encabezados y repetía que las cláusulas eran estándar. En la página 11 encontré el consentimiento para la venta de acciones en una sociedad de inversión. En la 13, una resolución que otorgaba a Rodrigo el cargo de asesor estratégico. En la 15, un apartado que le permitía asumir temporalmente mis competencias en caso de que surgieran circunstancias que amenazaran la estabilidad de la empresa. No se explicaba quién determinaría si se daban tales circunstancias. En la práctica bastaría con acusarme de realizar transferencias no autorizadas. El plan era sencillo. Primero usarían mi firma o una sesión abierta en el sistema para ejecutar operaciones sospechosas. Luego Rodrigo sacaría los poderes firmados y se presentaría como la única persona capaz de controlar la crisis. La empresa seguiría siendo formalmente mía, pero las decisiones serían suyas. ¿Cuánto falta?, preguntó. Solo las 3 últimas páginas. Tengo que empezar a prepararme. Precisamente por eso, firmemos ahora. Leerás el resto más tarde. Le miré. ¿Quieres que firme los documentos y los lea después? Comprendió su error. Me he expresado mal. Me refería a la información adicional. Se oyó un golpe en la puerta. Rodrigo se tensó. ¿Quién es? Seguramente el servicio de habitaciones. Me acerqué a la puerta. Al otro lado estaba una empleada del hotel con un carrito de desayuno. Todo transcurría según el plan de Beatriz. ¿Había pedido el desayuno, señora?, preguntó cortésmente.
Déjelo junto a la ventana, por favor. La mujer introdujo el carrito, lo colocó al lado de la mesa y salió. Rodrigo miró su reloj. Valeria. De verdad, tengo que irme. Así que deja los documentos. Los leeré y firmaré antes de la ceremonia. No puedo dejarlos. ¿Por qué? Es la única copia impresa. Haremos una copia. No hace falta. Su respuesta fue demasiado rápida. Cogí la pluma que había junto a los documentos. Era una pluma especial preparada por Beatriz. La tinta parecía normal, pero contenía un marcador invisible que podía detectarse con luz ultravioleta. Así podríamos confirmar qué páginas exactas estaban en la carpeta. Acerqué hacia mí el acuse de recibo. Firmaré que he recibido los documentos para revisarlos. Deberías firmar todo el paquete. Acordamos que el resto después de leerlos. Acordamos que los revisaría, no que los firmaría sin analizarlos. Me miró en silencio durante un instante. Pude ver la lucha entre su irritación y la necesidad de mantener el papel de prometido atento. Ganó el papel. Está bien, dijo más suavemente. Firma el acuse. Pero me llevaré el paquete y lo llevaré al palacio. Estampé mi firma bajo la frase que indicaba claramente que había recibido los documentos solo para su consulta y que no aceptaba su contenido. Luego deslicé la pluma por los márgenes de varias páginas, fingiendo que marcaba fragmentos para un análisis posterior. Rodrigo no le prestó atención. Estaba demasiado concentrado en la firma. ¿Eso es todo?, preguntó. Por ahora. Recogió los documentos y los guardó en la carpeta. No se dio cuenta de que, durante la conversación, el escáner oculto en el carrito del hotel había tomado fotos de cada página que estaba sobre la mesa. Se levantó y se ajustó los puños de la camisa. No quería estresarte, por supuesto. Se acercó a mí y se detuvo un momento, como si esperara una despedida afectuosa. En su lugar, le tendí la taza. ¿Olvidaste tu café? Sonrió con incertidumbre. Lo tomaré luego. Rodrigo se giró en la puerta. Sí. ¿A qué hora está programada esa sorpresa corporativa durante el banquete? Su mirada cambió por un segundo. ¿Qué sorpresa? El punto en el programa de Alonso. La presentación para la junta. Ah, eso. Después de la comida. Tendré que iniciar sesión en el sistema de la empresa. Probablemente solo por un momento. Alonso lo preparará todo. Asentí. Es bueno saberlo. Rodrigo salió. Esperé unos segundos. Cerré la puerta y eché la llave. La puerta de la suite contigua se abrió casi de inmediato. Beatriz entró con el portátil bajo el brazo. Lo tenemos todo, dijo. El escaneo es legible. Cada página, incluyendo el poder, la resolución y el consentimiento para la venta de participaciones. Mintió sobre Alonso y confirmó que durante el banquete quieren usar tu acceso al sistema. Me acerqué a la ventana. Abajo, Rodrigo salió del hotel y subió a un coche negro. Se quedó un momento de pie con el teléfono en la oreja. Probablemente informaba a Cayetana de que yo había firmado. No sabía qué había firmado exactamente. Se cree que ha ganado, dije. Que lo crea. Beatriz abrió el documento escaneado y amplió la última página. En la esquina inferior derecha había un pequeño número de impresora. Este código identifica el dispositivo, explicó. Si coincide con la impresora que Alonso llevó a la mansión, vincularemos los documentos con la grabación. El teléfono de Beatriz sonó. Miró la pantalla. Clara había activado el altavoz. Alguien acaba de intentar abrir el panel de autorización de transferencias, dijo la directora financiera. El inicio de sesión provino de la red del hotel. ¿De qué dispositivo?, pregunté. El ordenador portátil asignado al evento. Beatriz me miró. Alonso ya está en el palacio, dijo. ¿Se han aprobado las operaciones?, pregunté a Clara. Falta tu código. Me acerqué a la funda del vestido. Faltaban menos de 3 horas para la ceremonia. Rodrigo tenía los documentos. Alonso tenía el ordenador preparado. Cayetana esperaba en primera fila el momento en que su hijo se convertiría en copropietario de mi vida. No bloquees el inicio de sesión, dije. Deja que lo intente. ¿Estás segura? Sí. Cada intento será una prueba más. Colgamos. Beatriz cerró el portátil. En 1 hora llegarán la peluquera y la maquilladora. Tienes que comportarte con normalidad. Lo haré. ¿Eres capaz de ir a esa ceremonia y mirar a Rodrigo a los ojos? Me aparté de la ventana. Solo ayer, no habría podido imaginar un día sin él. Esta mañana, ya sabía que nunca lo había conocido realmente. Sí, respondí. Él ha preparado unos documentos para mí. Yo le prepararé una presentación. En ese mismo instante, el teléfono vibró. Rodrigo me había enviado un mensaje corto. Todo arreglado. Ahora podemos empezar nuestra vida juntos con tranquilidad. Lo leí, y luego miré a Beatriz. Tiene razón, dije. Todo está arreglado. Solo que aún no sabe para quién.
Alguien acaba de intentar aprobar las 3 transferencias desde el ordenador que está en el salón de bodas. Clara pronunció esas palabras sin saludar. Yo estaba frente al espejo en la suite del hotel, mientras la peluquera terminaba de recogerme el pelo. Detrás de mí, la maquilladora ordenaba los cosméticos. Mi dama de honor repasaba el programa del día y un empleado del hotel entraba con más cajas de flores. Para todos los presentes, yo era la novia preparándose para la ceremonia. Solo yo, Beatriz y Clara sabíamos que, a unos kilómetros de distancia, alguien estaba intentando desviar 18 millones de euros de mi empresa. ¿Las operaciones han seguido adelante?, pregunté. No respondió Clara. El sistema ha solicitado tu código de un solo uso. Sin él, las transferencias se quedan en cola. ¿Se ha registrado el intento? Dirección de red, dispositivo, hora y cuenta de usuario. Todo asegurado. Beatriz estaba de pie junto a la ventana con el teléfono en la oreja. Cuando terminé la llamada, me entregó una copia impresa del informe. El inicio de sesión se ha hecho desde el ordenador asignado para la presentación multimedia, dijo. Exactamente el mismo desde el que Alonso debía proyectar el vídeo preparado por los empleados. Miré el programa que estaba sobre la mesa. Después de la ceremonia, el banquete y los discursos, había un punto marcado en letra dorada. Sorpresa para Valeria. Presentación de la empresa. El día anterior, pensaba que serían unas fotos, agradecimientos del equipo y tal vez un breve vídeo con felicitaciones. Ahora entendía el verdadero propósito de esa sorpresa. Alonso iba a pedirme que iniciara sesión en el sistema corporativo. Probablemente diría que la presentación contenía material confidencial o que yo debía iniciar personalmente la grabación preparada por la directiva. Una vez que introdujera la contraseña y el código de autorización, él tomaría el control de la sesión abierta. Unos clics después, 18 millones de euros acabarían en empresas vinculadas a la familia de los de la Vega, y el historial del sistema me señalaría a mí. Tenemos que bloquear el ordenador, dijo mi dama de honor, Elena. Se había enterado de todo apenas media hora antes. Al principio pensó que era una broma. Luego Beatriz le mostró la copia de los documentos y el fragmento de la grabación del despacho. Desde ese momento, Elena no se había sentado ni un segundo. Si lo desconectamos, Alonso se dará cuenta inmediatamente de que sabemos algo, respondió Beatriz. Es mejor dejarle continuar mientras no pueda ejecutar las operaciones. ¿Y si encuentra otra forma?, preguntó Elena. No la encontrará, dije. Clara ha cambiado el protocolo de autorización. Cualquier operación por encima de 1 millón de euros requiere ahora la confirmación de 2 miembros de la directiva y una llave de seguridad física. Toqué el pequeño dispositivo metálico oculto en el bolsillo de mi abrigo, que colgaba junto al vestido. Sin él, nadie podía aprobar las transferencias. Rodrigo no lo sabía. Alonso tampoco. O sea, ¿les dejamos creer que el plan sigue en marcha?, preguntó Elena. Sí, y te vas a la ceremonia. Miré mi reflejo. El maquillaje estaba casi listo. El peinado recogido exactamente como había planeado durante meses. En la funda colgaba el vestido claro que había requerido 3 citas e incontables arreglos para ser elegido. Desde fuera, todo se veía igual. Solo la mujer en el espejo ya no era la misma persona que la noche anterior había abandonado la cena en La Moraleja. Voy, respondí. No para casarme con Rodrigo, sino para no dejarle cambiar la historia. El teléfono de Beatriz vibró. Leyó el mensaje y frunció el ceño. Alonso está abajo. ¿Aquí?, preguntó Elena. Dice que tiene que comprobar si Valeria se ha llevado los documentos necesarios para la presentación. Nos miramos. Que suba, dije. Es arriesgado, señaló Beatriz. Si no le dejo pasar, empezará a sospechar. Además, quiero escuchar qué me pide exactamente. Elena guardó la copia de los documentos en el cajón. Beatriz cerró el portátil y pasó a la habitación de al lado. Se informó a la peluquera y a la maquilladora de que necesitaba unos minutos de privacidad. Alonso llamó a la puerta un instante después. Entró con una tableta bajo el brazo y la sonrisa del profesional que controlaba cada detalle del evento. La novia más hermosa de Madrid ya casi está lista, dijo. Casi. Rodrigo ya va de camino al palacio. Parece un hombre al que le acaba de tocar la lotería. En cierto modo, tenía razón. Rodrigo estaba convencido de que había conseguido mi firma y en unas horas tendría acceso a una empresa valorada en cientos de millones. ¿Qué necesitas?, pregunté. Solo quería repasar la presentación. Tenemos un pequeño problema técnico. Se sentó a la mesa y encendió la tableta. ¿Qué problema? El vídeo de los empleados se ha subido a la plataforma corporativa. Está protegido y no podemos iniciarlo sin iniciar sesión. Exactamente como habíamos previsto. ¿Quién lo ha subido ahí? El departamento de comunicación. ¿Quién en concreto? Alonso dudó. No recuerdo el nombre. Rodrigo se ha ocupado de todo. Es extraño.
El departamento de comunicación sabe que los materiales para eventos externos se envían a un servidor aparte. La sonrisa de Alonso se volvió un poco más rígida. Quizás querían mantener la sorpresa. ¿Llamo a la directora del departamento? No hace falta, respondió demasiado rápido. Canque, después de la comida, inicia sesión en el ordenador que hemos preparado. No uso dispositivos ajenos para entrar al sistema de la empresa. Es un ordenador seguro. ¿Quién lo ha configurado? Nuestro técnico. ¿Cómo se llama? Alonso miró su reloj. Valeria, de verdad, ahora no tenemos tiempo para auditar el equipo. Es solo una presentación de 2 minutos. Puedo llevar mi propio portátil. No será compatible con el sistema de proyección. En ese caso, pondremos el vídeo más tarde. En su rostro asomó una sombra de irritación, pero la ocultó rápidamente. A Rodrigo le hace mucha ilusión esta sorpresa. En ese caso, debería haberla preparado siguiendo los protocolos. Se hizo el silencio. Alonso jugueteó con la tableta durante un momento. Me observaba con atención, como si intentara determinar si mi precaución era algo normal o si se debía a que conocía su plan. ¿Todo bien?, preguntó. ¿Por qué no iba a estarlo? Rodrigo mencionó que anoche volviste a la mansión, así que él también estaba verificando mi versión. Olvidé el abrigo. ¿Entraste en la casa? No. Una lástima. Cayetana aún estaba en el despacho. Podría habértelo dado. Me ajusté la pulsera de la muñeca. Rodrigo también estaba allí. Alonso no contestó de inmediato. Supongo. Estábamos repasando los últimos detalles de la ceremonia. Trabajáis hasta tarde. Con un evento así, no queda otra. Sonreí. Agradezco tu dedicación. Esas palabras bastaron para que se relajara. Se levantó y se puso la tableta bajo el brazo. Entonces, después de comer, te acercarás al puesto técnico. Veremos cómo encaja en el programa. Solo necesitaremos tu teléfono para el código de autorización. Lo dijo de pasada, pero acababa de confirmar el elemento más importante del plan. ¿Para poner un vídeo hace falta un código de mi teléfono? Alonso parpadeó. El sistema puede pedir una confirmación adicional de identidad. Entiendo. Estupendo. Entonces, todo aclarado. Se dirigió hacia la puerta. Alonso me volví. Sí, ¿te ha dicho Rodrigo que no he firmado las capitulaciones? La sonrisa desapareció de su rostro por un segundo. No lo pregunto. Solo quería saber si te lo había dicho. No hablamos de vuestros documentos privados. Otra mentira. Por supuesto, respondí. Nos vemos en el palacio. Cuando se cerró la puerta, Beatriz volvió inmediatamente de la otra habitación. Lo tenemos grabado, dijo. Ha pedido el teléfono y el código de autorización, y ha afirmado que la presentación la preparó el departamento de comunicación. Beatriz cogió su teléfono. Voy a comprobarlo. Llamó a la directora de comunicación de Ríos Tecnologías y puso el altavoz. ¿Vuestro departamento ha preparado un vídeo para la fiesta de Valeria de hoy?, preguntó. No, respondió la mujer. Rodrigo nos pidió fotos hace un mes, pero no le dimos acceso a la plataforma de la empresa. ¿Por qué lo preguntas? Por cuestiones de organización. ¿Alguien del equipo ha subido algún material etiquetado como regalo de bodas? Desde luego que no. Beatriz dio las gracias y terminó la llamada. Ahora tenemos la confirmación de que la presentación no existe, dijo Elena. Existe, respondí. Solo que su objetivo no es mostrar un vídeo. Clara volvió a llamar unos minutos después. Otro intento de inicio de sesión, informó. Esta vez alguien ha usado un usuario a nombre de Rodrigo. Pero si él no es empleado de la empresa, señaló Beatriz. La cuenta se creó ayer como acceso para asesor de la directiva, explicó Clara. La aprobación vino de la cuenta técnica que reactivaron antes. ¿Podemos averiguar quién lo hizo? Sí. Los cambios se introdujeron desde un ordenador en el despacho del abogado Villanueva. El abogado Arturo Villanueva, el mismo cuyo nombre Rodrigo había mencionado durante la reunión matutina, el plan empezaba a encajar lógicamente. Villanueva preparó los documentos modificados. Alonso creó una falsa presentación e intentaba conseguir acceso al sistema. Cayetana creó las empresas a las que debía ir el dinero. Rodrigo iba a recibir participaciones y presentarse como el hombre que salvaba a la empresa de la crisis. Cada uno tenía su tarea. Cada uno creía que mi confianza sería su herramienta más eficaz. Clara, prepara un informe para el Consejo de Administración, ordené, pero no lo envíes todavía. ¿Cuándo lo hago? Miré el reloj. Faltaba 1 hora y 40 minutos para la ceremonia. Cuando te dé la señal durante el evento. ¿Qué señal? Recibirás un mensaje con una sola palabra. Presentación. Al terminar la llamada, Elena me ayudó a ponerme el vestido. La tela cayó con suavidad, exactamente igual que en la última prueba. Durante unos minutos nadie dijo nada. Beatriz guardó la copia de los documentos en una elegante carpeta clara.
Las grabaciones están en el servidor externo, dijo. El informe de Clara está listo. Se ha invitado al Consejo de Administración al banquete, así que las personas clave estarán allí. ¿Y los documentos originales? Rodrigo los lleva encima. Eso nos favorece. Si intenta usarlos, confirmará su intención. Elena me colocó el velo. Sigo sin entender cómo puedes estar tan tranquila. La miré en el espejo. No estoy tranquila. Simplemente ya sé lo que tengo que hacer. Abajo esperaba el coche. En la entrada del hotel se habían reunido varios fotógrafos contratados por los organizadores. Alonso se había asegurado de que cada etapa del día tuviera un aspecto impecable. Quería proyectar la imagen de una pareja feliz empezando su vida juntos. No sabía que estaba documentando los últimos minutos de su propio plan. Subí al coche junto con Beatriz y Elena. Mientras nos dirigíamos hacia el Palacio de Aranjuez, recibí un mensaje de Rodrigo. Te espero en el altar. No veo la hora de que todo sea oficial. Respondí tras un momento. Yo también. Yo también quería que todo se volviera oficial. Las cuentas creadas sin mi conocimiento y el plan de un hombre que confundió mis sentimientos con ingenuidad. El coche giró en la avenida que conducía al palacio. A través de la ventanilla vi filas de coches elegantes, decoraciones blancas, y a los invitados caminando hacia el jardín. Ya sonaba la música. Rodrigo esperaba. Cayetana estaba sentada en primera fila. Alonso estaba de pie en el puesto técnico junto al ordenador que aún mostraba la pantalla de inicio de sesión de mi sistema. Toqué el teléfono oculto en mi pequeño bolso. En el mensaje preparado para Clara había una sola palabra: presentación. Aún no lo había enviado. Primero quería ver la cara de Rodrigo cuando comprendiera que el momento más importante de la ceremonia iba a celebrarse exactamente según el plan. Solo que sería yo quien decidiría qué aparecería en la pantalla. Antes de responder si acepto ser tu esposa, quiero mostrar a todos el regalo que has preparado para mí a mis espaldas. Mi voz resonó en el jardín con tanta claridad que el pianista apartó de inmediato las manos de las teclas. Apenas un segundo antes, el maestro de ceremonias me miraba con una sonrisa amable, esperando la respuesta que todos consideraban obvia. Rodrigo estaba frente a mí, seguro de sí mismo, elegante y tranquilo. En primera fila, Cayetana estaba sentada muy erguida, como si todo el evento fuera un éxito personal. Detrás de nosotros había un muro de flores blancas, y más allá, la pantalla que Alonso había preparado para proyectar la supuesta sorpresa de los empleados de mi empresa. Ahora, todos los invitados me miraban solo a mí. Valeria, dijo Rodrigo en voz baja. ¿De qué estás hablando? Sonreí, aunque en esa sonrisa no había ni calidez ni duda. De la presentación. Esa para la que necesitabas mi usuario, mi teléfono y mi código de autorización. El rostro de Alonso, que estaba en el puesto técnico, palideció visiblemente. Rodrigo giró la cabeza hacia él, pero solo por un instante. Recuperó el control rápidamente. Iba a ser una sorpresa, dijo. Un vídeo de tu equipo. No tenemos que hablar de asuntos técnicos delante de todo el mundo. Tienes razón, no tenemos que hablarlos. Saqué el teléfono del pequeño bolso. En la pantalla esperaba el mensaje preparado para Clara. Una palabra. Presentación. Pulsé enviar. Alonso miró inmediatamente a su portátil. La pantalla parpadeó y la ventana de inicio de sesión del sistema de la empresa desapareció. En su lugar, apareció una diapositiva azul oscuro con un texto blanco. Informe de seguridad de Ríos Tecnologías. Entre los invitados comenzaron los primeros murmullos. Rodrigo dio un paso hacia mí. Valeria, para esto. ¿Por qué? Porque no sé qué te han dicho, pero montar un espectáculo público en este momento es una insensatez. El día anterior, esa palabra me habría hecho dudar. Insensatez. Así definía Rodrigo cada pregunta mía que complicaba sus planes. Era una insensatez revisar las capitulaciones. Era una insensatez interesarse por sus deudas. Era una insensatez exigir respuestas claras. Esa mañana, su método ya no funcionaba. Una insensatez sería firmar documentos sin leerlos, respondí. Una insensatez también sería iniciar sesión en un ordenador preparado por un hombre que ha intentado aprobar 3 transferencias por 18 millones de euros. Se hizo el silencio en el jardín. Varios miembros del Consejo de Administración echaron mano a sus teléfonos al instante. Clara estaba sentada en la tercera fila junto al director de operaciones y la presidenta del Consejo. Se levantó tranquilamente, con una carpeta clara en las manos. Lo confirmo, dijo. En el sistema financiero había 3 operaciones por un valor total de 18 millones de euros. Los destinatarios eran sociedades añadidas a la base de datos ayer por la tarde. Cayetana se levantó de su silla. «¡Esto es absurdo!», exclamó. Valeria está agotada, y claramente ha malinterpretado unas maniobras empresariales rutinarias. Me volví hacia ella.
¿Es una maniobra empresarial rutinaria preparar un poder que permite a tu hijo votar en mi nombre? No sé de qué poder me estás hablando. Y de la resolución que le permite asumir mis funciones en caso de una crisis de dirección. Cayetana apretó los labios. Eran borradores. Nadie pensaba usarlos sin tu consentimiento. Beatriz se levantó de su asiento y se acercó a mí con la carpeta clara. No parecía alguien que asistiera a una celebración familiar. Parecía una abogada que acababa de empezar a presentar pruebas. Disponemos de una copia de todos los documentos entregados a la señora Valeria hoy a las 8:32 de la mañana, dijo. Contienen un poder para representarla durante las juntas de accionistas, el consentimiento para la venta de participaciones y una resolución que concede al señor Rodrigo de la Vega amplias competencias de dirección. Rodrigo miró a Beatriz con incredulidad. ¿De dónde habéis sacado copias? Tú mismo las trajiste, respondí. Cada página fue escaneada. Por primera vez desde el comienzo de la ceremonia, perdió la compostura. No levantó la voz, pero su rostro se tensó. Fue una conversación privada entre prometidos. No, fue un intento de conseguir una firma en documentos cuyo contenido falseaste deliberadamente. Yo no falseé nada. Llamaste documento técnico a un poder para tomar el control de la empresa. Volvieron a oírse murmullos entre los invitados. Me di cuenta de que varios socios comerciales de la familia de los de la Vega se habían alejado discretamente de Cayetana. Apenas unos minutos antes, estaba rodeada de un grupo de personas fascinadas por la magnitud del evento. Ahora estaba sola, junto a la primera fila de sillas. Alonso cerró el portátil. Esto no tiene sentido, dijo. La presentación realmente iba a incluir el vídeo de los empleados. El departamento de comunicación no ha preparado ningún vídeo, respondió Beatriz. Tenemos confirmación por escrito. En ese caso, alguien me ha engañado. ¿Quién? Alonso miró a Rodrigo. Ese único gesto dijo más que todas sus explicaciones anteriores. No hace falta que respondáis ahora, di qué. Primero escuchemos la conversación de anoche. Cayetana giró bruscamente la cabeza. ¿Qué conversación? Hice un gesto a Clara. En la pantalla apareció la imagen del despacho de la mansión. La fecha y la hora figuraban en la esquina inferior derecha. La calidad de la grabación era lo suficientemente buena como para reconocer a todos los presentes. Primero escuchamos la voz de Rodrigo. Mañana firmará las capitulaciones, y en una semana ya no tendrá voz ni voto en su propia empresa. En el jardín nadie se movió. La grabación continuó. La voz de Alonso describía cómo ocultar los anexos. Cayetana hablaba de convencer al consejo de que yo era incapaz de gestionar la sociedad. Rodrigo explicaba cómo harían que las transferencias de 18 millones de euros parecieran ejecutadas por mí. No reproduje toda la conversación. No fue necesario. Tras 2 minutos, bastó mirar las caras de los invitados para comprender que nadie tenía ya ninguna duda. La presidenta del Consejo de Administración, Victoria Espinosa, se levantó. Valeria, ¿se han asegurado las operaciones financieras? Sí. Ninguna transferencia ha sido aprobada. ¿Se ha bloqueado el acceso del señor de la Vega a los sistemas de la empresa? Clara respondió por mí. Todas las cuentas creadas en las últimas 48 horas han sido suspendidas. También hemos bloqueado la cuenta técnica desde la que se prepararon las operaciones. Victoria asintió. Convoco una reunión extraordinaria del Consejo para esta misma tarde. Hasta entonces, nadie ajeno a la directiva tendrá acceso a los documentos ni a los sistemas de la empresa. Rodrigo miró a su alrededor, como si acabara de darse cuenta de que estaba rodeado por las personas a las que, durante meses, había intentado convencer de su valía. Todos os comportáis como si hubiera intentado robar la empresa, dijo. ¿Y cómo llamarías tú al intento de apropiarte de participaciones ajenas y preparar transferencias falsas? Pregunté. Quería asegurar nuestro futuro. ¿Nuestro? Señalé la pantalla, donde aún se veía la imagen congelada del despacho. En la grabación no hay ni una sola frase sobre nuestro futuro juntos. Hablas de participaciones, cargos, dinero y de apartarme de la dirección. Cayetana se acercó. Valeria, piensa lo que estás haciendo. Una decisión emocional puede destruir la reputación de ambas familias. Mi reputación no se ve amenazada por la verdad. La gente hablará. Que hablen. La prensa económica se interesará por tu empresa. Por eso mismo también se enterarán de que el sistema de seguridad funcionó, las transferencias se detuvieron y la directiva protegió inmediatamente a la sociedad. Cayetana no supo qué responder. Durante años había construido su influencia insinuando que el escándalo era peor que la deshonestidad. Confiaba en que el miedo a la opinión pública me obligaría a callar. Yo ya no iba a proteger su imagen a costa de mi propio futuro. El maestro de ceremonias estaba a unos pasos de distancia y claramente no sabía qué debía hacer.
Me acerqué a él y le devolví tranquilamente el micrófono. La ceremonia queda cancelada, dije. Pronunciar esas palabras no me causó el dolor que esperaba. Sentí alivio. Rodrigo dio un paso al frente. No puedes tirar por la borda 2 años por una conversación. Le miré directamente a los ojos. No he tirado por la borda 2 años. He comprendido lo que realmente fueron. Te quería. Quizás querías el acceso que yo podía darte. Eso es injusto. Injusto era pedirme confianza mientras colocabas las páginas de los documentos para que no viera lo que estaba firmando. Intentó decir algo más, pero levanté la mano. No vamos a debatir esto en el altar. A partir de ahora, te comunicarás conmigo exclusivamente a través de mis abogados. Beatriz se colocó a mi lado. No hizo falta que añadiera nada. Alonso se apartó del puesto técnico e intentó dirigirse discretamente hacia una salida lateral. Señor Navarro, le detuvo Clara. Deje aquí el ordenador portátil y la tableta de la empresa, por favor. El equipo es del organizador del evento, pero contiene datos relacionados con intentos de inicio de sesión en nuestro sistema. No tienen derecho a llevarse mi equipo. No nos lo llevamos, respondió Beatriz. Solo le pedimos que no borre datos antes de que se aseguren formalmente. El resto de las gestiones las realizarán especialistas de acuerdo a los protocolos. Alonso miró a Rodrigo, pero este ya no estaba en condiciones de ayudarle. Los invitados empezaron a levantarse poco a poco. Algunos se acercaban a mí, otros abandonaban el jardín en silencio. Nadie preguntó a qué hora empezaría el banquete. Todo lo que los de La Vega habían preparado para que fuera una demostración de su posición se había convertido en una exhibición de sus errores. Victoria Espinosa se acercó y dejó su teléfono sobre la mesa. He recibido el informe de Clara, dijo. Los documentos son suficientes para iniciar una auditoría interna de inmediato. Quiero que también se revisen todos los contratos firmados en el último año con empresas vinculadas a la familia de los de La Vega. Nos ocuparemos de ello. Y nada de acusaciones públicas antes de que termine el análisis. Victoria alzó las cejas. Después de lo que has escuchado, sigues pensando de forma procedimental. Precisamente por eso mi empresa sigue siendo mía. Cuando se alejó, miré a Rodrigo. Estaba junto a la primera fila vacía. Cayetana le hablaba rápido y en voz baja, como si aún intentara encontrar la manera de recuperar el control. Alonso miraba nerviosamente su teléfono, seguro que comprobando quién más estaba dispuesto a responder a sus llamadas. Apenas una hora antes, estaban convencidos de que tenían ventaja sobre mí. Ahora, cada uno pensaba únicamente en sí mismo. Elena se acercó y me quitó suavemente el velo. ¿Y ahora qué?, preguntó. Miré la pantalla, los documentos y las filas de sillas que se iban vaciando. Ahora veremos hasta dónde llegaba su plan. ¿Y el banquete? Por primera vez en todo el día, sonreí de verdad. La cocina ha preparado un menú para 100 personas. No voy a permitir que la buena comida pague las consecuencias de las malas decisiones de otros. Elena soltó una carcajada. La tensión por fin había cedido un poco. Me volví una vez más hacia Rodrigo. Me miraba como si acabara de ver por primera vez a la persona con la que iba a casarse. No a la ingenua dueña de una empresa. No al medio para pagar las deudas familiares. No a la mujer a la que se podía avergonzar acusándola de falta de confianza. Vio a la abogada que había pasado toda la noche reuniendo pruebas y le había dejado subir al escenario solo para que él mismo desvelara su plan. Mi teléfono vibró. Clara me había enviado un mensaje corto. La auditoría ha encontrado otros 4 contratos sospechosos. Todos llevan al mismo bufete. Miré a Beatriz. Esto aún no ha terminado, dique. Apenas acaba de empezar, respondió ella. A nuestras espaldas, el personal recogía las decoraciones del altar. Por delante, teníamos una empresa que yo debía proteger, documentos que analizar y una red de conexiones mucho mayor de lo que inicialmente suponíamos. Rodrigo planeaba terminar la ceremonia como mi marido y futuro copropietario de la empresa. Abandonó el jardín sin una firma, sin acceso, y sin la certeza de quién de sus cómplices sería el primero en empezar a decir la verdad. Estos 4 contratos no llevan al bufete de Villanueva, llevan directamente a Cayetana de la Vega. Clara colocó sobre la mesa un esquema de vínculos impreso, y en la sala de juntas reinó un silencio absoluto. Habían pasado menos de 3 horas desde el momento en que cancelé la boda. Las decoraciones blancas aún estaban en el jardín del palacio, pero la mayoría de los invitados ya se había marchado. En lugar del banquete nupcial, se estaba celebrando una reunión extraordinaria del Consejo de Administración de Ríos Tecnologías. Estaba sentada al final de una larga mesa, todavía con mi vestido de novia, aunque me había quitado el velo y las joyas. No había tenido tiempo de volver al hotel. Cada hora de retraso les daba a Rodrigo, a Cayetana y a Alonso la oportunidad de organizar sus propios papeles. Sobre la mesa había informes financieros, copias de contratos, impresiones del historial de inicios de sesión
y las fotos de las páginas que Rodrigo había llevado por la mañana a mi suite. Beatriz estaba sentada a mi derecha, Clara, a mi izquierda. Enfrente se sentaban los miembros del Consejo de Administración, el director de operaciones y el jefe de seguridad informática. Explícalo todo desde el principio, pidió Victoria Espinosa. Clara deslizó hacia nosotras el primer documento. 4 contratos de consultoría firmados en los últimos 11 meses. Cada uno de ellos sobre supuesta asesoría estratégica, análisis de mercado o preparación de la empresa para la expansión internacional. ¿Se prestaron los servicios?, pregunté. No hemos encontrado ningún informe, presentación, ni análisis. Tampoco hay constancia de reuniones con consultores. ¿Quién aprobó las facturas? Clara abrió otro archivo. Formalmente, el Departamento de Administración. En realidad, todas las operaciones se introdujeron desde la cuenta técnica de la directiva, la misma cuenta que se usó para preparar las transferencias por 18 millones de euros. ¿El valor total de los contratos anteriores?, preguntó Victoria. 2.800.000 euros. Varias personas intercambiaron miradas de preocupación. La cantidad era lo suficientemente alta como para causar una pérdida real, pero estaba lo bastante distribuida en el tiempo como para no activar alarmas automáticas. ¿Cómo se relacionan los documentos con Cayetana?, pregunté. Clara señaló el primer rectángulo en el esquema. La empresa Consultoría Norte pertenece formalmente a un hombre llamado Román del Canto. Es un contable jubilado que trabajó muchos años para la familia de los de la Vega. Deslizó el dedo hacia abajo. La segunda empresa fue registrada por la asistente del abogado Villanueva. La tercera pertenece al antiguo chofer de Cayetana. La cuarta fue fundada por Alonso Navarro, pero las participaciones se transfirieron posteriormente a una entidad registrada en Madrid. ¿Y quién es el propietario de esa entidad?, preguntó Victoria. Clara puso sobre la mesa un extracto del registro. Una fundación familiar controlada por Cayetana de la Vega. Miré el esquema. Durante el último año, el dinero de mi empresa había fluido lentamente hacia entidades vinculadas a la familia de Rodrigo. No fueron encargos fortuitos ni errores contables. Fue una prueba. Comprobaban si podían realizar operaciones sin levantar sospechas. ¿Por qué no detectamos esto antes?, preguntó el director de operaciones. Clara no intentó eludir su responsabilidad. Cada contrato estaba por debajo del límite que exige la aprobación de toda la directiva. Las facturas se describían como servicios confidenciales relacionados con negociaciones de inversión. A la documentación se adjuntaban correos electrónicos que parecían enviados por Valeria. La miré. Parecían. La dirección del remitente era correcta, pero los correos no salieron de tu bandeja. Alguien utilizó un dominio engañosamente parecido al de la empresa. La diferencia residía en una sola letra. Beatriz se inclinó sobre el documento. Clásica suplantación de identidad. Exacto, confirmó el jefe de seguridad. Para un empleado administrativo, el mensaje parecía creíble. Contenía la firma correcta, tu número de teléfono y detalles sobre proyectos reales de la empresa. ¿De dónde sacaron esos detalles?, preguntó Victoria. Ya sabía la respuesta antes de que Clara la diera, dijo Rodrigo. Durante 2 años le había contado mis problemas en el trabajo. No le daba datos confidenciales, pero hablaba de reuniones, inversiones planeadas y colaboraciones con bufetes de abogados. Creía que estaba compartiendo mi día a día con mi futuro esposo. Él estaba recopilando información. Beatriz abrió la copia de la grabación de la mansión. En un momento dado, Rodrigo dice que las transferencias anteriores pasaron sin problemas. Ayer no le prestamos atención a eso porque estábamos centradas en los 18 millones que planeaban. Es decir, que ellos mismos confirmaron sus acciones previas, dijo Victoria. Sí. La grabación, los documentos y el historial del sistema se complementan. El teléfono de Clara vibró. Leyó el mensaje y me miró. El banco ha contactado con nosotros por una de las empresas receptoras. Alguien ha intentado esta mañana cambiar la titularidad de la cuenta. ¿Quién? El apoderado de Cayetana. Beatriz cogió su teléfono inmediatamente. Informa al banco de que todas las operaciones relacionadas con esas entidades están sujetas a una auditoría interna. Pídeles que conserven la documentación y paralicen los cambios hasta que se aclare el asunto. Clara salió al pasillo para hacer la llamada. No había pasado ni un minuto cuando se abrieron las puertas de la sala de juntas. Rodrigo entró primero, seguido de Cayetana y del abogado Villanueva. Rodrigo había tenido tiempo de cambiarse el traje de novio por una chaqueta oscura. Cayetana todavía llevaba su elegante vestido claro de la ceremonia. Su rostro estaba tranquilo, pero la forma en que apretaba su bolso delataba tensión. Esto es una reunión a puerta cerrada del consejo, dijo Victoria. No están invitados. Villanueva dio un paso al frente. Represento a la familia de los de la Vega.
Hemos venido a aclarar el malentendido antes de que la señora Valeria tome medidas que puedan perjudicar a ambas partes. No hay ningunas ambas partes, respondí. Está mi empresa y las personas que intentaron aprovecharse de su sistema financiero. Rodrigo me miró con una calma fingida. Valeria, hablemos en privado. Todo lo que concierne a Ríos Tecnología se discutirá ante el Consejo y los abogados. Ya veo lo que está pasando. Beatriz te ha puesto en mi contra. Beatriz ni se inmutó. En la grabación yo no estoy en el despacho, señaló. Están usted, su madre y el señor Navarro. Rodrigo la ignoró. Los borradores de los documentos no eran definitivos, me dijo. Quería mostrártelos y que los debatiéramos juntos. Por eso insististe en que los firmara a las 6:30 de la mañana. Teníamos poco tiempo. ¿Y las transferencias? No sabía nada de ellas. Clara regresó a la sala justo cuando él pronunciaba esas palabras. Es curioso, dijo. La cuenta creada a su nombre abrió el panel de esas transferencias 4 veces. Rodrigo se volvió hacia ella. Alguien usó mis datos. La cuenta se creó desde un ordenador del bufete del abogado Villanueva, añadió. Todas las miradas se dirigieron al abogado. Villanueva se ajustó las gafas. El bufete atiende a muchos clientes. La dirección de red por sí sola no prueba nada. Beatriz puso frente a él la copia de las capitulaciones modificadas. El número de impresora de cada página corresponde a un dispositivo registrado en su bufete. Ayer, Alonso Navarro imprimió esos mismos documentos en la mansión de Cayetana de la Vega. Pudo actuar sin mi conocimiento. Tenía acceso a mi ordenador. No estoy obligado a explicar procedimientos de oficina durante una reunión privada. Esta no es una reunión privada, respondió Victoria. Estamos analizando el intento de acceder a los activos de nuestra sociedad. Cayetana apartó una silla y se sentó sin que nadie la invitara. Todos ustedes usan palabras muy fuertes, dijo. Rodrigo iba a casarse con Valeria. Es natural que planearan la gestión conjunta de su patrimonio. Nosotros no planeábamos gestionar mi empresa de forma conjunta, respondí. El matrimonio significa comunidad. Las capitulaciones debían significar separación de bienes. Por un momento, perdió su seguridad. Solo queríamos proteger a Rodrigo. ¿De qué? De una situación en la que dediqué años a apoyarte y luego se quede sin nada. Ni trabajaba en mi empresa, ni invertía en ella, ni participó en su reconstrucción. Estaba a tu lado. Estaba lo suficientemente cerca como para conocer los nombres de los proyectos y utilizarlos en correos falsos. Cayetana miró a Rodrigo. Ese breve gesto me bastó para comprender que no conocía todos los detalles. Tal vez fue la autora de la idea de tomar el control de las participaciones. Pero la vía técnica para sacar el dinero la prepararon Rodrigo, Alonso y Villanueva. Su plan conjunto empezaba a resquebrajarse. Mamá, no digas nada, soltó Rodrigo. Se hizo el silencio en la sala. Cayetana se volvió lentamente hacia él. No me hables en ese tono. Cada palabra adicional solo complica la situación. La situación la has complicado tú, respondió ella. Aseguraste que los contratos anteriores eran legales. Rodrigo palideció. Beatriz anotó inmediatamente sus palabras. ¿Qué contratos anteriores? Preguntó tranquilamente. Cayetana se dio cuenta de que había hablado demasiado. No voy a responder. No hace falta, replicó Beatriz. Basta con la confirmación de que sabía de su existencia. El abogado Villanueva cerró su maletín. Damos por terminada esta reunión. Estoy de acuerdo, dije. El consejo tiene trabajo que hacer. Rodrigo no se movió de su sitio. Valeria, ¿de verdad vas a permitir que unos desconocidos destruyan todo lo que hubo entre nosotros? Miré a los miembros del consejo, con quienes llevaba años trabajando. No son desconocidos, y no han sido ellos quienes han destruido nuestra relación. Todavía podemos llegar a un acuerdo. ¿Qué tipo de acuerdo? Retiras las acusaciones públicas y nosotros renunciamos a los documentos. Casi no podía creer lo que oía. ¿Quieres devolverme algo que nunca fue tuyo a cambio de mi silencio? No respondió. Todos los poderes son nulos, continué. La cuenta creada a tu nombre ha sido bloqueada. Las empresas vinculadas a tu familia están bajo auditoría. Cada contrato se analizará minuciosamente. Arruinarás a mi madre. Cayetana lo miró indignada. Rodrigo. La mansión está hipotecada, dijo. La empresa de consultoría lleva meses sin nuevos encargos. Sin el dinero de Valeria, lo perderemos todo. Ese era el verdadero motivo. No el amor, no un futuro en común, ni siquiera la ambición. El miedo a perder un estilo de vida que ya no podían financiar. Queríais pagar vuestras deudas con el dinero de mi empresa, dije. Rodrigo bajó la mirada. Cayetana se levantó. No voy a participar en esta humillación. No es humillación, respondí. Son las consecuencias de los documentos que vosotros mismos habéis preparado. La familia de los de la Vega abandonó la sala junto a Villanueva. Esta vez ninguno de ellos miró a los demás. Cuando la puerta se cerró, Victoria encendió el micrófono de la sala.
Someto a votación el inicio de una auditoría completa de todas las transacciones de los últimos 2 años y la suspensión de relaciones con el bufete del abogado Villanueva. Todas las manos se alzaron a la vez. La decisión fue unánime. Clara cerró su carpeta. Hay un dato más, dijo. El banco ha confirmado que una de las empresas de los de la Vega presentó una solicitud de financiación indicando las futuras participaciones de Rodrigo en Ríos Tecnologías como aval, pero él no tenía participaciones, señaló Victoria. Aún no. En la documentación se indicaba que la adquisición se produciría después de la ceremonia de hoy. Miré por la ventana hacia el jardín. El personal ya retiraba las últimas flores blancas del lugar en el que, hacía unas horas, iba a pronunciar mis votos. Rodrigo no solo intentaba prepararse para tomar el control de la empresa. Ya había empezado a usar mis participaciones antes siquiera de conseguirlas. Enviada al banco un comunicado oficial ordené. Rodrigo de la Vega nunca ha poseído ninguna participación ni derecho a representar a la sociedad. Victoria asintió. ¿Qué vas a hacer ahora? Miré el vestido, los documentos y la imagen congelada en la pantalla del despacho de Cayetana. Me cambiaré de ropa, respondí, y luego volveré a trabajar. No pensaba permitir que una boda cancelada fuera el acontecimiento más importante de ese día. Lo más importante era que mi empresa seguía en pie, y que aquellos que intentaron robármela con mi propia firma acababan de empezar a culparse unos a otros. No he venido a pedir perdón. He venido a por una última oportunidad. Rodrigo pronunció esas palabras de pie al otro lado de la larga mesa, en un despacho del barrio de Salamanca, en Madrid. Habían pasado 4 meses desde la cancelación de la boda. Tras los ventanales panorámicos, el paseo de la Castellana bullía con su tráfico habitual, y la luz de la tarde se reflejaba en las fachadas de cristal de los edificios de oficinas cercanos. En la sala reinaba un orden que faltaba en mi vida apenas unas semanas atrás. Sobre la mesa había 3 carpetas, una jarra de agua y un documento preparado por los abogados. Rodrigo se veía distinto a como lucía el día de la ceremonia. Había desaparecido la seguridad con la que esperaba en el altar. Ya no llevaba el traje cortado a medida, ni el reloj con el que le gustaba subrayar su estatus. Había acudido con una americana sencilla y un maletín fino bajo el brazo. En su rostro, sin embargo, aún veía algo familiar, la convicción de que las palabras adecuadas le permitirían recuperar el control. A mi lado estaba sentada Beatriz. Al otro lado de la mesa se instaló el abogado de Rodrigo, el abogado Serrano. Arturo Villanueva ya no representaba a la familia de los de la Vega. Su bufete había perdido a varios clientes importantes después de que la auditoría demostrara que sus equipos y cuentas habían servido para preparar documentos modificados. ¿Una última oportunidad para qué?, pregunté. Rodrigo se sentó. Para cerrar este asunto sin seguir destruyendo a nuestras familias. Mi familia no tiene nada que ver en este asunto. ¿Sabes a qué me refiero? Precisamente por eso te pido que hables con precisión. Beatriz no dijo ni una palabra, pero yo sabía que observaba atentamente cada gesto de Rodrigo. Durante los últimos 4 meses había ocurrido mucho más de lo que podría haber imaginado aquella noche, cuando volví a la mansión a por un abrigo olvidado. La auditoría completa de Ríos Tecnologías abarcó 2 años de actividad. El equipo analizó cientos de facturas, contratos y correos electrónicos. Se confirmó que a sociedades vinculadas a la familia de los de la Vega habían llegado casi 600.000 euros por servicios, cuya ejecución no se pudo documentar. Las transferencias planificadas por 18 millones nunca se aprobaron. Los bancos recibieron información oficial de que Rodrigo no tenía participaciones en mi empresa, ni derecho a presentarlas como aval. La solicitud de crédito presentada por la sociedad de su familia fue retirada. El Consejo de Administración introdujo nuevos protocolos. Cada contrato con un nuevo proveedor requería una verificación adicional. Las cuentas técnicas se eliminaron y el sistema de pagos se separó de modo que ninguna persona pudiera aprobar una transacción elevada por sí sola. Mi empresa no solo sobrevivió, se volvió más segura. La familia de los de la Vega no tuvo tanta suerte. La mansión en La Moraleja se puso a la venta porque Cayetana ya no podía afrontar sus obligaciones. Su empresa de consultoría perdió su credibilidad entre los clientes. Alonso Navarro dejó de organizar eventos corporativos después de que varias empresas cancelaran sus contratos con él. Pero lo más importante fue que los 3 dejaron de actuar de forma conjunta. Cuando llegó el momento de dar explicaciones, cada uno empezó a presentar su propia versión. Alonso afirmaba que seguía las órdenes de Rodrigo. Cayetana sostenía que creía que los documentos eran una protección legal para el futuro de su hijo. Rodrigo mantenía que los elementos más controvertidos del plan los había elaborado el abogado Villanueva. Su seguridad inicial se desmoronó más rápido que las decoraciones nupciales del jardín. He recibido la propuesta de acuerdo, dije. No veo en ella una última oportunidad.
Veo la exigencia de que renuncie a reclamar la devolución del dinero. Rodrigo apoyó las manos en la mesa. Podemos llegar a una solución razonable. ¿Qué tiene de razonable? Tú conservas la empresa, tu reputación y todas tus participaciones. Mi madre vende la casa y salda una parte de sus obligaciones. El resto lo damos por zanjado. Conservo algo que siempre me ha pertenecido. Valeria, por favor. Por primera vez desde el comienzo de la reunión, su voz perdió firmeza. Sabes que la situación se nos fue de las manos. No se os fue de las manos. Fue planificada. No todo. ¿Qué parte ocurrió por accidente? ¿Los poderes ocultos? ¿Los correos falsos? ¿Las transferencias? ¿O quizás la solicitud de préstamo en la que presentaste mis participaciones como tu futuro aval? Rodrigo desvió la mirada hacia la ventana. Al principio no iba a ser así. ¿Cómo iba a ser? Íbamos a casarnos. Yo iba a entrar en la empresa, a ayudarte. Nunca te lo pedí. Porque no dejas que nadie más participe en las decisiones. Esa es mi responsabilidad. Quería tener mi propio lugar en nuestro matrimonio. ¿Por eso ibas a fabricar una crisis y a presentarte como el único hombre capaz de resolverla? No respondió. El abogado Serrano ordenó sus documentos. Tal vez deberíamos centrarnos en las cuestiones formales. Beatriz habló por primera vez. Las cuestiones formales son sencillas. El señor de la Vega renuncia a todas sus reclamaciones hacia la señora Valeria y sus empresas. Confirma que no tenía derecho a representar a la sociedad. Se compromete también a no utilizar correspondencia privada ni la imagen de la señora Valeria en declaraciones públicas. ¿Y a cambio? Preguntó Rodrigo. La señora Valeria no exige una indemnización adicional por los costes derivados de la ceremonia cancelada. Rodrigo me miró. ¿Eso es todo? Es más de lo que deberías esperar, respondí. ¿Y los contratos anteriores? La empresa exigirá la devolución de los fondos a las entidades que los recibieron, con arreglo a la ley y a los resultados de la auditoría. Eso hundirá a mi madre. Tu madre controlaba la fundación familiar a la que iban las transferencias. Ella no entendía todos los documentos. Recordé a Cayetana sentada en primera fila, tranquila y segura de su victoria. Recordé su voz en la grabación, cuando decía que, tras apartarme, el consejo le daría el poder a Rodrigo. Entendía lo suficiente, dije. Rodrigo guardó silencio un buen rato. Luego abrió su maletín y sacó un pequeño sobre. Encontré esto al vaciar la mansión. Lo dejó sobre la mesa. Dentro estaba nuestra foto de compromiso, la misma que estaba sobre la cómoda del vestíbulo la noche que escuché su conversación. En el reverso había una inscripción escrita a mano por él. La mejor decisión de mi vida. ¿Por qué me enseñas esto? Pregunté. Para que sepas que no todo fue una mentira. No toqué la foto. Quizá no todo respondí, pero la verdad sale a la luz en el instante en que una persona tiene que elegir entre la honestidad y su propio beneficio. Cometí un error. Un error es enviar un mensaje a la dirección equivocada. Tú pasaste meses creando un sistema para arrebatarme el control de mi empresa. Estaba bajo presión. Todo el mundo sufre presión alguna vez, pero no todo el mundo utiliza la confianza de un ser querido como aval bancario. Esas palabras dieron por terminada la conversación. Rodrigo dejó de buscar más argumentos. Cogió la pluma que había preparado el bufete y abrió el documento por la última página. Durante unos segundos miró el espacio destinado a la firma. Cuando firme esto, ya no habrá de verdad nada entre nosotros, dijo. No hubo nada desde el momento en que decidiste convertir nuestro matrimonio en una transacción. Firmó. Sin ceremonia. Sin invitados. Sin música. Una firma puso fin a todo lo que los votos matrimoniales no llegaron a empezar. Beatriz comprobó el documento y se lo pasó a un empleado del bufete para que lo copiara. El abogado Serrano recogió sus cosas. Rodrigo se levantó, pero no se dirigió a la puerta. ¿Alguna vez me quisiste de verdad? Preguntó. Le miré con calma. Quise al hombre que creía que eras, asintió. Esta vez no intentó añadir nada más. Salió. Me quedé en la sala con Beatriz y la fotografía sobre la mesa. ¿Te la llevas? Preguntó ella. No. Metí la foto en el sobre y la empujé hacia el lado de Rodrigo. No necesitaba un recuerdo de una versión de mi vida que nunca existió realmente. 6 meses después, Ríos Tecnologías inauguró su nuevo centro de seguridad financiera en la zona de AZCA, en Madrid. Durante la inauguración estaba en el escenario ante empleados, socios y representantes de varias asociaciones de empresarios. No hablé de la boda cancelada. No mencioné los nombres de Rodrigo ni de Cayetana. Hablé de lo que me había enseñado toda la situación, que la confianza no debe sustituir a los protocolos, que la cercanía no le da a nadie derecho a saltarse las normas, y que una persona que pide ver los documentos no muestra falta de sentimientos, muestra responsabilidad.
Lanzamos un programa de asesoramiento gratuito para dueños de pequeñas empresas que sospecharan de manipulaciones financieras por parte de socios o personas cercanas. Les ayudábamos a revisar poderes, contratos y obligaciones poco claras. Llamamos al programa Segunda Firma, no porque cada documento lo exigiera, sino porque a veces una comprobación adicional bastaba para proteger años de trabajo. Tras el evento, fui a La Moraleja. La mansión de los de la Vega estaba vacía. En la verja colgaba el cartel de una inmobiliaria. Alguien había apagado las luces del invernadero, retirado las flores del vestíbulo y recogido las fotos familiares. Un empleado de la empresa me entregó una caja con cosas encontradas en el vestidor. En la parte superior estaba mi abrigo de lana, aquel por el que había vuelto 12 horas antes de la boda. Me lo puse y miré la puerta cerrada de la mansión. Antes creía que aquella casualidad había salvado mi empresa. Ahora sabía que había salvado algo más importante: el derecho a decidir por mí misma. Me di la vuelta y me dirigí hacia mi coche. No miré atrás ni una sola vez. Valeria estaba convencida de que en pocas horas empezaría su vida con el hombre que amaba. Sin embargo, su regreso fortuito a por un abrigo olvidado sacó a la luz un plan para tomar el control de su empresa, usar poderes ocultos y cargarle la responsabilidad de unas transferencias falsas. En lugar de reaccionar de forma impulsiva, aseguró las grabaciones, los documentos y los registros informáticos. Dejó que los conspiradores creyeran que todo salía según lo planeado y después desveló la verdad durante la ceremonia. No perdió su empresa, ni su reputación, ni el derecho a tomar sus propias decisiones. Solo perdió la ilusión que tenía sobre el hombre que quería convertirse en su marido. A veces, la advertencia más importante llega en el momento más insignificante, incluso cuando solo volvemos a por un abrigo olvidado. ¿Cómo os habríais comportado en el lugar de Valeria? ¿Habríais revelado todo durante la ceremonia? ¿Habríais resuelto el asunto exclusivamente en el despacho de abogados? Escribid en los comentarios una palabra que describa mejor la decisión de Rodrigo: codicia, manipulación o traición. Si esta historia os ha conmovido, dejad un me gusta, suscribíos al canal y activad las notificaciones para no perderos los siguientes relatos sobre secretos, decisiones difíciles y personas que recuperaron el control de su propia vida. Gracias por escuchar esta historia hasta el final. Si os ha llegado, dejad un pulgar arriba. Para mí es una señal importante de que merece la pena contar más.